Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente a su curso de Física 1. Vamos a entrar con lo que es la tercera unidad y vamos a hablar de lo que es la rotación de cuerpos rígidos. Vamos a establecer una serie de bases importantes para entender un poco estos cuerpos rígidos, así como también vamos a recordar algunas cosas que ya venimos viendo desde la unidad 1 con respecto a ciertas variables que debemos considerar y las cuales van a ser familiares o se les va a resultar familiares a medida que las vayamos trabajando. Hablemos de lo que es la velocidad y las aceleraciones angulares. Como se han de acordar, jóvenes, ya habíamos hablado de lo que era la velocidad y la aceleración de manera lineal. Ahora, jóvenes, cuando hablamos de velocidad y aceleración angular, vamos a pensar en movimientos, como su nombre lo indican, movimientos angulares, más que todo movimientos rotacionales del sistema. Dice que para analizar el movimiento de rotación, pensemos primero en un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, es decir, un eje que está en reposo en algún marco de referencia inercial. A eso nos referimos aquí. Miren, fijamos nosotros un punto del sistema, un eje fijo. ¿Ok? Y que no cambia dirección relativa al marco. Miren, realmente, jóvenes, está fijo en esta posición. Sin embargo, no hay traslación. Eso se refiere al sistema. Pero hay rotación. Esa rotación, jóvenes, como se observa en la figura, vamos a imaginarnos una aguja. Miren, esta es una aguja, jóvenes, es un cuerpo. Ya estamos imaginándonos un cuerpo, jóvenes. Ya no es una simple esferita, un simple punto en el espacio. No, ya nos interesa todo el cuerpo en general. Miren, el cuerpo con su forma, etcétera. Miren. Aquí tenemos la aguja, puede ser una aguja de un reloj, por ejemplo, que es un cuerpo finito, ¿ok? Cuya masa es muy importante, está distribuida a lo largo de ese cuerpo. Ojo, miren qué interesante. El ángulo teta desde el eje X positivo especifica la posición de rotación de la aguja. Miren, aquí está la rotación de la aguja desde el eje X. Eso indica la posición que va a tener esta aguja en un momento determinado. Y el eje de rotación pasa por el origen y apunta hacia afuera de la página. Miren qué interesante, jóvenes. El sistema está rotando en un plano XY. Miren, plano XY. Sin embargo, esa rotación, jóvenes, que pasa por este punto pivoteado, o ese punto fijo, en teoría, permite que el sistema rote. ¿Ok? Ninguno de los ejes, el eje apunta a un eje que vendría saliendo hacia nosotros en la pantalla. Imaginémonos, jóvenes, que viene saliendo una línea desde ese punto rojo que marqué aquí hacia nosotros en este momento. Hacia nosotros está, si pudiera verlo, el plano, miren, o mejor dicho, el sistema en tres dimensiones, X, Y o Z, miren, donde ese Z, chicos, es lo que nosotros observamos salir de nuestra pantalla en este momento. Ok, hacia nosotros. Puede ser que sea también hacia el fondo, ¿verdad? Como que se dé hacia valores negativos de Z. En ese caso, jóvenes, la velocidad angular, la vamos a ver más adelante, y la aceleración angular están relacionadas con ese movimiento a lo largo de Z. Sin embargo, el ángulo teta, jóvenes, en este caso, está referenciado a los ejes Y y X. ¿Ok? Sin embargo, saliendo, miren, aquí lo dibujé hacia arriba, esto es como nosotros lo giráramos y saldría hacia nosotros, es el eje Z. Esto viene dado por una regla muy interesante que se conoce como la regla de la mano derecha, que más adelante vamos a ver un esquema de cómo funciona esa regla. Ok, chicos. Dice que una forma de describir la rotación de este cuerpo, el que acabamos de ver anteriormente, sería elegir un punto específico P del cuerpo y seguir la pista a sus coordenadas X y Y. Es lo que hicimos aquí, miren, jóvenes. Colocamos un punto P sobre el cuerpo y empezamos a ver los movimientos que tiene, angulares, en relación a los ejes Y y a los ejes X para los cuales se está moviendo. Dice así, este método no es el más conveniente, pues requiere de dos números, que son en este caso las coordenadas X y Y, para especificar la posición de rotación del cuerpo. En lugar de usar ese método, jóvenes, de trabajar con el plano XY, vamos a observar que la línea OP está fija en el cuerpo y gira con él. Miren, ¿quién es la línea OP?
esta que se forma acá, ¿ves, jóvenes? Permítanme borrar para que entendamos un poco mejor esta parte. Ok. Si ustedes se fijan, jóvenes, se ha colocado al punto O en el origen, donde está fijo, y al punto P siempre dentro del cuerpo. Ambos puntos están dentro del cuerpo, miren. En este caso dentro de la aguja. Y trazo una línea que une a OP, miren. Una línea que une a OP. Que básicamente representa el cuerpo de que está rotando. Dice que esta línea OP está fija en el cuerpo y gira con él. El ángulo θ que esta línea forma con el eje más X describe la posición rotacional del cuerpo. Y usaremos solo esta cantidad como coordenada, θ como coordenada de rotación. Miren, aquí está. Y aquí está la coordenada de rotación θ. Y aquí tenemos el punto O y el punto P que nos forman la línea OP. Miren qué interesante, jóvenes. Tenemos la línea OP que se abre, voy a decir que se abre básicamente, probablemente barre, desde el eje positivo X a un ángulo θ. Esto les va a recordar algo de sus cursos de trigonometría o geometría que llevaron en algún momento, ¿no? ¿Ok? Jóvenes, esto que está aquí seguramente les hace recordar algo que se conocía para nosotros como sección de segmento circular. Miren, esta es una sección de segmento circular. Tengo el vector OP, miren, jóvenes. Y el ángulo θ. Ok, sigamos. La coordenada angular θ de un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo puede ser positiva o negativa. Miren, este ángulo θ, jóvenes, puede ser positivo o negativo. Ya lo habíamos venido viendo nosotros. De hecho, lo habíamos establecido. Sentido antihorario para nosotros iba a ser positivo y sentido horario iba a ser negativo. Eso puede cambiar. Esa no es una convención que es estándar y que debe ser así porque es una regla. No, puede ser que para alguien el sentido horario sea positivo y el sentido antihorario sea negativo. Pero para seguir nosotros la convención que utiliza nuestro libro de texto, vamos a tomar que el sentido antihorario, como lo dice aquí, jóvenes, desde el eje X positivo va a ser para ángulos positivos. Y lo contrario va a ser para ángulos negativos. Entonces, sentido antihorario, positivo los ángulos. Sentido horario, negativos. Recordando un poco, dice aquí, cuando consideramos el movimiento rectilíneo de una partícula, fue indispensable especificar la dirección del desplazamiento positivo sobre esa línea. Al analizar la rotación alrededor del eje fijo, es igualmente indispensable especificar la rotación positiva o negativa, según sea el caso, jóvenes. Siempre es importante ver hacia dónde nos estamos moviendo. Sentido horario o sentido antihorario, y esto nos va a indicar el signo que tiene el ángulo en este momento. Eso va a ser importante. Al igual que lo hacíamos, ¿se acuerdan? Cuando un objeto viajaba hacia la izquierda, cuando un objeto viajaba hacia la derecha, le poníamos los signos respectivos para indicar la dirección del mismo. O la velocidad hacia donde se estaba dirigiendo la partícula en ese momento. Ok. Dice que al describir el movimiento de rotación, la forma más natural de medir θ no es en grados. Miren qué importante, jóvenes. Nosotros estamos familiarizados al pensar en ángulos y hablar de que son grados, tantos grados, un ángulo mide tantos grados. Aunque no es la unidad más natural. De hecho, la unidad más natural, entre comillas unidad, si se puede decir, son los radianes. Miren, ya vamos a ver esas conversiones más adelante. Aquí en la figura, jóvenes, en la figura A sobre todo, un radián es el ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. Miren qué interesante, miren. Un radián es el ángulo, miren, subtendido en el centro, partiendo del radio, miren, de un círculo por un arco cuya longitud, este es el arco, miren, el arco lo llamamos S nosotros, cuya longitud es igual al radio del círculo. Miren qué interesante, miren, cuya longitud es igual al radio del círculo. Quiere decir que si yo pudiera estirar esta sección del segmento circular, mediría en distancia lo mismo que mide el radio. Dice que en la figura B, el ángulo sustendido por un arco de longitud S en un círculo de radio R, esto es para un radián, jóvenes, pero generalizando para cualquier radián, el valor θ en radianes es igual al valor S, que es la sección de segmento circular, entre R. ¿Quién es R? El radio.
En pocas palabras, teta, jóvenes, recordando, teta es igual, mire, para un segmento circular, a S, que es la sección del segmento circular, entre el radio del círculo que se está formando en ese sistema. En otras pocas palabras, jóvenes, S, la sección del segmento circular despejando de esa ecuación, es igual a radio veces teta. Si ustedes se fijan, jóvenes, y son muy observadores, miren, si ustedes van viendo esto, jóvenes, todo esto que estoy dibujando aquí tiene, en teoría, el mismo ángulo, sin importar cuán grande se vaya haciendo. Miren la sección S, miren. La sección S está haciéndose más grande. Sin embargo, el ángulo teta no cambia. Pero en compensación, jóvenes, en vista de que el ángulo teta no está cambiando, porque sigue siendo el mismo para todo este conjunto de valores, en compensación de que S se va haciendo más grande, ¿quién se va haciendo más grande también? R, miren, el radio va cambiando. Este primero aquí es un radio en este punto, miren. Aquí viene otro radio 2, otro radio 3, y eso va generando un S1, un S2, un S3. Sin embargo, teta no cambia. Miren, jóvenes, qué interesante. En una sección de segmento circular, que es igual a R teta, S va variando de acuerdo a lo que varía el radio. Pero el ángulo, jóvenes, en este caso, para esa sección en particular, permanece constante. Eso es algo que seguramente vieron en sus cursos de trigonometría o geometría básica. ¿Ok? Quiero que estas ecuaciones, jóvenes, que son ecuaciones que se vieron ahí en algún momento base, las tomen en cuenta. Miren, S es igual a R veces teta. ¿Ok? Donde teta puede ser igual para varios valores de S y R en el espacio. Bueno, en este caso en la circunferencia. Así que por favor, chicos, estén muy presentes ese tipo de cosas. Me guardan esas ecuaciones, como otras que vamos a ir viendo. Dice que un ángulo en radianes es la razón de dos longitudes. Así que, bueno, en ese caso, cuando hablamos de teta, jóvenes, teta nos interesa que esté en radianes, o en grados, ¿verdad? Pero en este caso en radianes. Si ustedes se fijan, S representa una longitud, aunque sea una sección circular, también sus unidades son de longitud. Y R, jóvenes, obviamente radio, también tiene unidades de longitud. Por lo tanto, jóvenes, esa razón queda en teoría adimensional, porque si esto fuera metro sobre metro, se cancela. Dejando que el ángulo, jóvenes, tenga una unidad, o dicho, quede entre comillas sin unidades, pero realmente es el radián la unidad de este sistema. ¿Ok, jóvenes? El radián, los radianes. También vamos a trabajar con grados o con radianes. Ahí vamos a ir viendo la relación, se la voy a ir mostrando a medida que vayamos avanzando. Dice que, por lo tanto, no tiene dimensiones. Así que es un número puro. Sin embargo, jóvenes, como les digo, este ángulo, por ejemplo, si yo tengo un valor de S igual a 3 metros y de R igual a 2 metros, divido S entre R siguiendo la ecuación esta, me sale un valor sin dimensiones de 1.5. Pero generalmente este 1.5 se escribe como radián, mire, de esa forma. El radián en sí no es una unidad, pero es una forma de poder identificar que estamos hablando de un ángulo. Ojo. Ahora, ¿podemos pasar esos radianes a grados? Efectivamente. Dice que para distinguirlo de un ángulo medido en grados o revoluciones, también están las revoluciones, miren, jóvenes, lo hacemos en radianes. Una revolución, jóvenes, es un ciclo completo, mire, es cuando circularmente damos una vuelta completa. Dice que una circunferencia, esto es un recordatorio, jóvenes, de un círculo, es decir, la longitud de arco que rodea el círculo es 2pi veces el radio. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Si yo pudiera, jóvenes, tengo un círculo y si lo estirara, lo convirtiese en una línea recta, esto sería, jóvenes, eso mediría 2pi veces r, se conoce como perímetro. Mire, el radio, jóvenes, se acuerdan que va del centro a cualquier distancia, y el 2pi es un número exclusivo que fue calculado a través de pi hace mucho tiempo y que me hace a mí poder encontrar diversos valores para círculos o circunferencias. En este caso, jóvenes, así que 2pi es aproximadamente 6.283 radianes. Y eso, jóvenes, 2pi también es una revolución completa. ¿Por qué? Porque 2pi, jóvenes, cuando lo pasamos a grados, 2pi equivale a 360 grados. Y 360 grados, jóvenes, es los grados que tiene una circunferencia. Es un ciclo completo que se ha cerrado.
Por lo tanto, jóvenes, un radián es igual a 360 entre 2pi, miren, lo que les decía, 2pi equivale a 360, y un radián, jóvenes, es aproximadamente en grados 57.3 grados. ¿Ok? Eso nos puede servir como conversión, quiero que la tengan por ahí anotada, jóvenes, nos puede servir. O también decir que 2pi equivale a 360 grados, así como 180 grados equivale a pi. Estas cosas deberían ya de medio manejarlas o manejarlas, jóvenes de cursos de matemática, matemática básica. O cuando decíamos que 90 grados era pi medios, miren, jóvenes. Porque pi en grados es 180 y 180 entre 2 da 90. Pero pi medios, jóvenes, en radianes es una cosa. Y pi medios en grados se escribe de manera distinta. Ojo, hay que ser muy cuidadoso. Nuestras calculadoras, cuando utilicemos funciones y en esas aparecen grados, jóvenes, necesitamos tener cuidado si esa calculadora no tiene que estar en grados o en radianes o en degrados. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos a ir resolviendo el problema. Por lo pronto, jóvenes, pi medio, si ustedes utilizan la tecla pi en su calculadora, pi medio les va a dar aproximadamente, pi dividen pi entre 2, les va a dar 1.57 y algo, que es lo equivalente a esto, miren, jóvenes. Bueno, es 1.57 radianes aproximadamente. Y 1.57 cuando lo paso a grados debe ser aproximadamente 90. ¿Ok? Ya vamos a hacer esas conversiones. Por eso el factor, jóvenes, cuando incluimos ese factor de 2pi sobre 360, en el lado derecho de la ecuación anterior es igual a RT también. Al medir el ángulo en radianes, mantenemos la relación entre el ángulo y la distancia a lo largo de un arco lo más sencilla posible. ¿Ok? Por lo tanto, mantengamos esta ecuación, jóvenes, por ahí guardada para encontrar el ángulo del segmento circular que estemos trabajando. Y por ahí me guardan también estas relaciones de pasar de radianes a grados o viceversa. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Sigamos. Ya que se introdujo estas cosas que básicamente vienen siendo recordatorios de matemática básica, veamos cómo se relacionan esto con las velocidades y las aceleraciones angulares, no se les olvide. No es la letra B ni es la letra A. Sin embargo, hay relación entre ellas, jóvenes. Hay una relación entre esos movimientos lineales y los movimientos angulares. En este momento, pues, vamos a dar una representación específica para velocidad angular y para aceleración angular. Hablemos de la velocidad angular, jóvenes, y vamos a partir de algo que nosotros ya teníamos una idea, de lo que era la velocidad media, aunque en aquel momento, jóvenes, hablamos de la velocidad media lineal, en este caso hablamos de la velocidad media angular. Entonces decimos lo siguiente, chicos, podemos escribir el movimiento de rotación del cuerpo rígido en términos de la razón del cambio de θ, miren, de forma análoga como describimos el movimiento rectilíneo en el capítulo 2, que vimos en la unidad 1, y en la figura, que ya vamos a describir a continuación, una línea de referencia OP, la que nosotros ya habíamos visto, miren, jóvenes, la línea de referencia OP, en un cuerpo que gira, forma un ángulo θ1, miren. Vamos a ver que primero forma un ángulo θ1 aquí, ve. Miren, la línea OP no cambia, OP tiene el mismo valor, sin embargo, a medida que va viajando en el tiempo, ese ángulo θ va cambiando. Primero, OP está en una posición θ1. Después de cierto tiempo, jóvenes, medido con respecto al eje X positivos. Después de cierto tiempo, pasando ese tiempo T1, vamos a un tiempo T2. Vemos que el ángulo, jóvenes, θ2, mejor dicho, vemos que OP se ha desplazado un poco más a un ángulo θ2 en un tiempo T2. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, jóvenes, hay un cambio de θ. ¿Por qué? Porque estábamos de un θ1 y pasamos a un θ2. Y ese cambio de θ, jóvenes, es θ2 menos θ1. ¿En qué tiempo? En un cambio de tiempo también, jóvenes. Que es un tiempo T2 menos T1. Ahora, esto nos ayuda a definir lo que es la velocidad angular media, que vamos a definirla con letra griega omega, jóvenes. Esto no es W, jóvenes. Esto es omega. Miren, que representa así en el alfabeto griego. Es la omega minúscula. La omega mayúscula se representa así, miren. ¿Se acuerdan? ¿O alguna vez han visto este signo? Por ahí, pues si no,
Ahí lo van a ver en algún momento. En este caso, jóvenes, representamos a omega, y para nosotros esto es velocidad angular. Y para ser más exacto, velocidad angular media z. ¿Se acuerdan por qué z? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el movimiento rotacional en un plano XY provocaba entonces que se diera de manera perpendicular a esos planos, jóvenes, que el eje de rotación pasa por el origen y apunta, en ese caso, a lo largo del eje Z. En este caso, largo hacia nosotros, si lo estamos viendo de frente en la pantalla. Entonces aparece omega media z. ¿Qué significa? Velocidad angular media. Y eso no es otra cosa más que la razón entre el cambio de la posición angular, teta 2 menos teta 1, entre el diferencial de tiempo. Entonces, jóvenes, me anotan esta nueva ecuación y decimos que omega es igual, omega media es igual a delta teta entre delta t. ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando decíamos que velocidad media, ¿se acuerdan? Lo definimos ayer en el curso de la primera unidad, era igual al cambio de la posición en X entre el cambio en el tiempo que daba esa posición. Lo mismo en este caso. Miren, jóvenes. Nada más que aquí no es X, sino que es teta. ¿Ok? Un cambio de desplazamiento angular, vamos a decir. Miren, un desplazamiento angular, teta 2 menos teta 1. ¿Ok? Y al igual, jóvenes, que definimos nosotros velocidad angular media, podemos definir velocidad angular instantánea, así como lo hicimos también en nuestro curso de la primera unidad. Y ahora, en vez de llamar, jóvenes, a omega media z, simplemente nos interesa omega en un instante determinado, en un tiempo preciso. Y ahora, en vez de escribir omega media z, solamente escribimos omega de z. ¿Ok? Siempre recordando que omega de... ¿Por qué z? Porque siempre estamos recordando que el momento de rotación fijo a un eje apunta hacia nosotros. Entonces, otra vez, evaluando en el límite, jóvenes, el delta de tiempo, cuando se aproxima a cero, entre más se aproxima a cero, más exacto, entonces decimos que cuando delta t tiende a cero, entonces esto se vuelve un diferencial d de teta entre d de t. Y entonces, omega z, jóvenes, es igual a d de teta entre d de t. Miren, me anotan esa relación. Y esto se conoce como definición de la velocidad angular instantánea. Miren, velocidad angular instantánea. Y hay que ser muy cuidadoso. Y generalmente nos referimos a esto de manera muy general como velocidad angular. Nos olvidamos del término instantáneo. ¿Ok? Porque ya decimos, vamos a estar la velocidad angular. Ah, encontramos omega. Y hablamos de la velocidad angular, dice instantánea, no de la velocidad angular media. ¿Estamos claros? Entonces, cuando hacemos referencia a velocidad angular instantánea, solo podemos llamar la velocidad angular y ya estamos arreglados con eso. Dice que la velocidad angular, omega, puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección en que gire el cuerpo. Mire, en este caso, por ejemplo, tenemos sentido antihorario y en este caso sentido horario. Y en ese caso la omega puede ser negativo o positiva. Eso no solamente indica la dirección, jóvenes. Ahora, la rapidez angular omega, jóvenes, ya de manera muy general, es la magnitud de la velocidad angular. Y al igual que la velocidad ordinaria v, la rapidez angular nunca es negativa. ¿Se acuerdan nosotros cuando encontramos la magnitud? La magnitud, jóvenes, de la velocidad angular es positiva, al igual que la magnitud de la velocidad ordinaria. Sin embargo, eso ocurre cuando hablamos de magnitud, jóvenes. Cuidado. Cuando hablamos de magnitud, sí, las ponemos positivas sin importar la dirección que tenga. Pero, si tenemos que hacer un análisis profundo, tenemos que ver hacia qué dirección va omega. Miren, aquí tenemos una rotación positiva según nuestra convención, sentido antihorario. El delta de teta es mayor que 0, así que la velocidad media es mayor que 0. Miren. Y en el caso de la rotación negativa, sentido horario, delta teta es negativo, por lo tanto, entonces la relación también es menor que 0. ¿Ok? Siempre ambos con el mismo origen de rotación. Así que, por favor, todas estas cosas, jóvenes, no se preocupen. Ténganlas ahí presentes. Las vamos a ir viendo cuando ya entremos a resolver problemas en la clase sincrónica que vamos a tener. Dice que diferentes puntos de un cuerpo rígido en rotación recorren diferentes distancias en un cuerpo dado. Mire qué interesante esta postura, jóvenes. Diferentes puntos de un cuerpo rígido, imaginémonos un cuerpo rígido
un disco, ¿vale? Imaginemos que tienen un disco ustedes ahí, jóvenes, o un CD, por ejemplo, podemos usar un CD, que podemos usarlo en un cuerpo rígido. Si ustedes pueden marcar diferentes puntos, miren, pueden marcar diferentes puntos desde el centro sobre ese disco, ¿ok? Lo que sucede, jóvenes, que cada vez que este disco gira, vamos a suponer que está girando, ahí seguramente en su, eh, bueno, no sé, en estos tiempos ya se usa poco el CD, pero hubo un tiempo que se usaba más y no digamos otros aparatos que seguramente no conocen. Pero imaginemos una rotación. ¿Qué sucede, jóvenes? Este punto, jóvenes, que está más cercano al origen, al centro, perdón, al centro, cuando gira, recorre menos distancia que el punto que está más alejado, miren. Es lo que venía, ¿se acuerdan que fue lo que hablamos de los ángulos? Que decía que aunque fuera el mismo ángulo, pero si estaba a diferentes radios del centro, a diferentes, hemos dicho, distancias del centro, radios, también sus S iban variando. Eso es lo que significa esto, miren. Diferentes puntos de un cuerpo rígido en rotación recorren diferentes distancias en un tiempo dado, dependiendo de la distancia de cada punto al eje de rotación. Miren, es lo que ya les había mencionado. Sin embargo, el ángulo sigue siendo el mismo. No obstante, dice, como el cuerpo es rígido, todos los puntos giran al mismo ángulo, en el mismo tiempo, lo que decíamos, miren, giran al mismo ángulo en el mismo tiempo. Por tanto, esto quiero que se lo graben, en cualquier instante todas las partes de un cuerpo rígido en rotación tienen la misma velocidad angular. Quiere decir, jóvenes, que omega, que la velocidad angular omega a la que se van a mover cualquier punto que esté rotando, jóvenes, a un ángulo en específico, lo va a hacer a la misma velocidad angular. ¿Qué quiere decir? Que este punto 1, digamos que está aquí más cercano al centro, o este punto 2 que está más alejado, o este punto 3 que está casi a la orilla, todos jóvenes que están dentro de ese ángulo de rotación van a moverse a la misma velocidad angular omega, sin excepción. Que se desplazaron diferentes distancias. Si tomara las secciones S, claro, eso sí. Que tienen diferentes radios también. Pero todos se mueven a la misma velocidad angular omega. Ojo, velocidad angular omega. Pero no a la misma velocidad lineal B. Eso es otra cosa. Y ahí vamos a ver la relación entre B y omega. Ok, porque recuerden que B la usamos para movimientos rectilíneos y omega para movimientos circulares. Ambas representan velocidades. Nada más que esta es velocidad lineal y esta es velocidad angular. Sin embargo, hay una relación entre ellas que la vamos a ver más adelante. Dice que si el ángulo de teta, aquí era teta, jóvenes, me disculpo, si el ángulo de teta está en radianes, la unidad de velocidad angular es el radián por segundo, miren, radianes por segundo. Esa es la unidad de omega, miren, radianes por segundo. Siempre y cuando el ángulo teta, de donde realmente esta velocidad aparece, recuerden que esta velocidad depende de teta, jóvenes. ¿Se acuerdan que decíamos que omega era igual a d de teta entre d de t? Miren, ya lo habíamos dicho, la velocidad instantánea, le íbamos a llamar solamente omega. Este omega depende de teta, jóvenes. Y si teta está en radianes y el tiempo en segundos, omega es radianes por segundo. Y dice que suelen usarse otras unidades como revoluciones por minuto. ¿Lo han escuchado, jóvenes? Ve, eso está girando una revolución por minuto, eso dice la gente. O va a tantas revoluciones por minuto. Eso es muy usado en máquinas, incluso en los vehículos, etcétera, jóvenes. Es un RPM, que lo vemos a veces en los vehículos, revoluciones por minuto en los medidores del tablero, significa revoluciones. Bueno, voy a quitar el 1, solo aparece RPM. RPM significa revoluciones por minuto y se escribe revoluciones sobre minuto. Así sería la forma de escribirla, jóvenes, de manera matemática, vamos a decir. Revoluciones por minuto. ¿Miren? Y generalmente, jóvenes, nosotros cambiamos estas revoluciones a radianes y los minutos a segundos. Esa es la idea. Aunque ustedes saben que en un minuto, eso ya es familiar, ya ustedes lo conocen de memoria, hay 60 segundos, jóvenes. La pregunta es, en una revolución, ¿cuántos radianes hay? Pues aquí está la respuesta. Miren. En una revolución, jóvenes, equivale a decir 2 pi radianes. ¿Se acuerdan que les decía que una revolución, jóvenes, era como dar una vuelta completa? Esa es una revolución, también le conoce como ciclo, como vibración en algunos casos, etcétera, tiene varios nombres. Una revolución entonces es un ciclo completo y en radianes eso es 2 pi. ¿Cuánto es en grados? 360.
O sea que una revolución, jóvenes, es igual a 2pi radianes. O también, como decimos, es igual a 360 en grados. Como queramos verlo. ¿Ok? Por lo tanto, dos conversiones útiles, que creo que anoten, jóvenes, son estas. Anótenlas porque nos va a servir. Una revolución por segundo, pasar las radianes por segundo es 2pi radianes por segundo. Y una revolución por minuto, jóvenes, quizás esta sea la que más nos va a servir, esta segunda. Una revolución por minuto, jóvenes, que es un RPM, es igual a 2pi entre 60 radianes por segundo. ¿Ok? Permítanme, jóvenes, 2pi entre 60. 2pi entre 60. Creo que aquí hay un error. No debería ser 2pi entre 60. Debería ser 2pi entre 360, joven. Vamos a verificar eso en clase, pero sí. Creo que es 2pi entre 3. Debe ser 2pi entre 360. Porque 2pi equivale a 360, ¿no? Ok. Si quiero pasar eso. No, miento, jóvenes. No. Estoy pensando en otra cosa. Déjenme ver. Es que estoy mintiendo. Discúlpenme. Estos 60 son segundos. Estoy pasando los minutos a segundos y los radianes a revoluciones. Entonces está bien, jóvenes. 2pi entre 60. El 2pi entre que eso sea 360 grados es otra cosa. Que eso está bien acá. Olvídense de lo que estaba pensando. La ecuación está buena, jóvenes. Quiero que así la manejen. Para pasar revoluciones por minuto a radianes por segundo, es esta la conversión que vamos a utilizar. Aquí decimos que entonces un radian por segundo es alrededor de 10 RPM, más o menos. Un radian por segundo significa 10 revoluciones por minuto. Quiere decir que un sistema está dando 10 vueltas por cada minuto. Eso significa RPM. En este caso 10 RPM. Entonces estamos bien con estas dos relaciones, jóvenes. Me la guardan. Esta también está bien. Quiero que ahí la guarden. Una revolución es igual a 2pi radianes igual a 360. Esta es otra cosa. Aquí lo que estoy haciendo es convirtiendo los minutos a segundos. Por eso puse 60, que equivalen un minuto a 60 segundos. Y una revolución equivale a 2pi radianes. Estamos bien. Las conversiones están muy bien. Ok, quiero que por ahí me la guarden. Y la velocidad angular también la podemos representar con un vector. Aquí aparece la regla de la mano derecha que les estaba diciendo. Como hemos visto, dice la notación para la velocidad angular es omega de z, en torno al eje z, el que sale hacia nosotros. Aquí lo hemos puesto de otra forma, miren. Aquí lo pusimos el plano XY y miren cómo sale omega, en dirección hacia arriba. Si nosotros inclináramos, podríamos pensar que el plano está así, ¿ves, joven? Donde para arriba sería Y y para la derecha X o para la izquierda menos X, como sea. Y entonces quiere decir que el plano Z saldría hacia nosotros, ¿miren? En dirección de nuestra cara en este momento o en dirección hacia nuestro cuerpo. Dice que en torno al eje Z recuerdan la notación Bx para la velocidad ordinaria a lo largo del eje X, así como Bx es la componente de X del vector velocidad, también omega Z es la componente Z del vector velocidad angular, omega vector, miren, y aquí se escribe con la flechita arriba que significa vector. O sea, lo que están haciendo aquí son explicándonos que esto es igual a lo que ya habíamos visto en nuestra primera unidad, ¿ok? A la velocidad lineal. Dice que en la figura A, ya vamos a ver, la dirección de esta está dada por la regla de la mano derecha, que emplearemos al definir el producto vectorial en la sección que ya empleamos en la sección 1.1, cuando abrimos el producto vectorial, el producto cruz, ¿se acuerdan? El famoso producto cruz. Si la rotación alrededor del eje Z, omega, solo tiene componente en Z, la cual es positiva, si omega se encuentra a lo largo del eje Z, es positivo, y negativa si se encuentra a lo largo del eje Z negativo, tenemos la figura B. En pocas palabras, jóvenes, miren, aquí está la primera regla de la mano derecha. Si ustedes vienen, jóvenes, quiero que pongan su dedo pulgar, viéndolo de frente, jóvenes, con su mano extendida. Ustedes están viendo ahorita en este momento su palma, la palma de su mano, jóvenes. ¿Ok? No están viendo la parte de atrás de su mano, sino que la colocaron de frente, jóvenes, y están viendo su palma de su mano y los dedos suyos estírenlos. Miren, debe quedar de esta forma. ¿Ok? Con el pulgar hacia arriba. Así están ustedes en este momento. Quiero que lo intenten. Ahora ustedes, jóvenes, cierren sus dedos. ¿Ok? Cierren sus primeros 4 dedos, los 4 dedos estos, miren. Estos dedos, ciérrenlos
dejando el pulgar hacia arriba. Con estos dedos, jóvenes, que cerraron, los están cerrando en un sentido antihorario, miren. Se girarían de esta forma, giran como que rotan, miren. Sus dedos han rotado, jóvenes. Ok, si ustedes cierran sus 4 dedos, dejando el pulgar hacia arriba, ustedes hicieron un giro antihorario. Ese giro antihorario, jóvenes, está indicando que el pulgar va. ¿Hacia dónde va su pulgar? Su pulgar apunta hacia arriba. Eso significa que la velocidad angular omega es hacia arriba, hacia el eje Z positivo. Por lo tanto, apunta hacia el eje Z positivo. Ahora, jóvenes, quiero que hagan lo mismo, pero que ahora, jóvenes, se miren no la parte de enfrente de su mano. Siempre con la mano derecha, jóvenes. ¿Ok? Con la mano derecha. Ahora se están viendo, jóvenes, no la parte de su palma, sino que la parte del dorso de su mano. Y ahora su dedo, jóvenes, esta posición es un poquito incómoda, esta posición no la tomen en cuenta. Solamente lo que les digo. Ahora lo que están viendo, jóvenes, siempre en su mano, pero la parte no la palma, sino que la parte del reverso. Y su dedo apunta hacia abajo, miren. Lo mismo. ¿Ok? O sea, como que ustedes giraran, jóvenes, en esta posición que estaban originalmente, hacen un giro de su mano hacia atrás para que quede viéndola. Ustedes sus 4 dedos ahora quedan arriba, jóvenes. Sus 4 dedos quedan arriba. Y su dedo pulgar queda apuntando hacia abajo. Y ustedes están viendo, jóvenes, no la palma de la mano, sino que la parte de atrás de su mano. Ahora cierren otra vez sus dedos. Sus dedos los van a cerrar ahora ya. Obviamente no los pueden cerrar hacia atrás, ¿verdad? Sino que van a cerrarlos hacia adentro, miren, hacia la dirección hacia adentro. Esa dirección, jóvenes, es una dirección en sentido horario. Cuando ustedes hacen eso con su mano derecha, su dedo pulgar queda apuntando solito hacia abajo, o sea, hacia el eje Z negativo. Cuando estemos en clase, jóvenes, posiblemente les voy a mostrar eso a través de verlo en video, y quiero que lo hagamos todos en algún momento determinado. Esa es la regla de la mano derecha. Esta regla, jóvenes, no solamente es importante aquí para definir la dirección o la dirección angular o la velocidad angular de un vector. También nos sirve en la parte de electricidad para ver también los campos magnéticos que se producen en las relaciones magnéticas en algún momento. La mano derecha se usa bastante para varias cosas. Ok, perdón. Esto es simplemente, jóvenes, para mostrarnos la parte vectorial de ello. Ok, por lo pronto, quiero que se queden con todo lo que vimos anteriormente, lo que es la velocidad angular, las conversiones, etcétera. Ahora, jóvenes, pasamos a lo que es la aceleración angular. Así como vimos la velocidad angular omega, también tenemos una aceleración angular. ¿Ok? También se acuerda que nosotros vimos la velocidad lineal y también tenemos la aceleración lineal A. Pero ahora, jóvenes, vamos a hablar de velocidad angular, y en esta velocidad angular, que la vamos a representar con una letra también diferente, usamos velocidad omega, ¿verdad? Para aceleración vamos a usar otra letra. Dice que si cambia la velocidad angular de un cuerpo rígido, se produce una aceleración angular. Cuando una persona pedalea una bicicleta con más intensidad, por ejemplo, para hacer que las ruedas giren más rápidamente, o aplica los frenos para detener las ruedas, genera una aceleración angular sobre estas. También se produce una aceleración angular cuando se modifican la rapidez de rotación de una pieza giratoria de una maquinaria, etcétera, como un cigüeñal de un motor de un vehículo. En ese caso, jóvenes, pasamos de una velocidad angular 1 a una velocidad angular 2, que son las velocidades angulares instantáneas en tiempos T1 y T2. Entonces definimos la aceleración angular media, y ahora usamos la letra griega alfa, miren. Alfa es la letra griega para la velocidad angular, y omega era la letra griega para lo que era velocidad angular. Entonces, como estamos siempre partiendo de la idea de alfa media, de velocidad angular media, de z, siempre también es igual, la regla de la mano derecha apunta hacia z, en un intervalo de tiempo delta t, t2 menos t1, se produce un cambio en la velocidad angular. Y si dividimos ese cambio, jóvenes, que sería omega 2 menos omega 1, entre el tiempo 2 y el tiempo 1, obtenemos la aceleración angular media, miren, que es igual al cambio de la velocidad angular z entre el cambio del tiempo. ¿Ok? Muy parecida a la idea a la aceleración lineal, que era igual, jóvenes, al cambio de las velocidades entre el cambio del tiempo. Así que, por favor, no
No se preocupen, vamos a ir viendo estos detalles. Entonces me anotan esta otra ecuación. Pero así como hablamos, jóvenes, de aceleración media, también vamos a hablar de la aceleración instantánea. ¿Ok? Aquí tenemos la misma relación, miren. Y recuerden siempre el sentido horario, antihorario, etc. La aceleración angular media es el cambio de velocidad angular debido entre el intervalo de tiempo del sistema. Entonces la aceleración angular, jóvenes, también tiene una aceleración angular instantánea, que otra vez es cuando hacemos tender al tiempo aproximándose a cero. Y eso al final nos da que omega z es igual al límite de delta de t, cuando tiene a cero, de delta omega entre delta de t. Y obtenemos un diferencial. Entonces, jóvenes, la velocidad angular es igual a la diferencial de la velocidad, perdón, la aceleración angular es igual al diferencial de velocidad angular entre el diferencial de tiempo. Estas ecuaciones son muy similares a las que vimos en la primera unidad. La analogía sigue siendo la misma. Igual también, jóvenes, podemos definir eso como una aceleración angular ordinaria y dejamos simplemente escribiéndola como omega. ¿Ok? Y las unidades, en este caso de la aceleración angular, son radianes por segundo cuadrado. ¿Ok? Siempre los mantiene. Ahora, como ya vimos nosotros que omega es igual a la diferencial de teta con respecto al tiempo, entonces también podemos escribir a alfa, a la aceleración, como d de t por d de teta entre dt, y sería la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo al cuadrado. Eso está muy sencillo, muy práctico. Así de simple. La aceleración angular es igual a la segunda derivada también de teta con respecto al tiempo, o a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Miren, ¿me anotan estas ecuaciones, chicos? Esta y esta también la vamos a utilizar bastante. ¿Ok? Dice que en el movimiento de rotación, si la aceleración angular alfa de z es positiva, aumenta la velocidad angular omega de z. Y si alfa de z es negativa, omega de z disminuye. Y la rotación se está acelerando si alfa de z y omega de z tienen el mismo signo. Y frenándose si tienen signos opuestos. Miren qué interesante. Si ambas tienen el mismo signo, se están acelerando. Pero si tienen signos distintos, quiere decir que el sistema se está frenando. ¿Ok? Esa es una situación que pueden tomar muy en cuenta. ¿Ok? Cuando hagamos ejercicio se va a comprender, como siempre, de una mejor manera esta teoría. Y también, jóvenes, también tenemos lo que es la aceleración angular como vector, al igual también que lo teníamos con respecto a la velocidad angular. Esto no cambia, es lo mismo, al igual que en el caso de velocidad angular. Resulta útil escribir esta aceleración angular matemáticamente hablando en un vector, y este vector, jóvenes, es la derivada con respecto al tiempo de velocidad angular omega. Si el objeto gira en torno al eje z fijo, alfa solo tiene la componente z, y la cantidad de alfa z es precisamente esa componente. Cuando hablamos, jóvenes, de colocar tanto la velocidad como la aceleración angular como vector, estamos hablando simplemente de dar una dirección hacia qué eje se está moviendo. Miren, fíjense bien. Aquí alfa y omega en la misma dirección, la rotación se acelera. Miren. Pero si alfa y omega van en diferente dirección, el sistema se está frenando. Ok, quiero que anoten esa teoría. Estas teorías, jóvenes, quiero que me las anoten y las tengan ahí guardaditas para cuando vayamos a resolver ejercicios. También, jóvenes, podemos hablar de rotación con aceleración angular constante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros allá en nuestra sección 2, en el capítulo 2, de la primera unidad de la aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración constante? Ahora, jóvenes, podemos hacer una comparación y encontrar unas relaciones de aceleraciones de ecuaciones que involucran movimientos con aceleración angular constante. No se les olvide. Por lo tanto, no vamos a hacer todo ese trabajo que decimos en la primera unidad deduciendo todo esto, porque es lo mismo. Lo que hacemos es una comparación. ¿Se acuerdan, jóvenes, que hablamos de aceleración angular, aceleración AX constante? Aquí hablamos de aceleración angular constante alfa. ¿Se acuerdan que teníamos que para una aceleración constante podíamos definir ecuaciones de la cinemática, que decíamos que velocidad en x es igual a velocidad inicial en x más aceleración en x por tiempo? Aquí de una manera muy analógica, muy general también para ellos, pero ahora en vez de decir velocidad lineal x, decimos velocidad angular z, igual a velocidad inicial z más
aceleración angular con respecto al tiempo. Mire, y todas las ecuaciones tienen su propia referencia que nos van a ser muy útiles. Así que quiero que copien, jóvenes, estas relaciones, entre comillas, nuevas, para movimientos con aceleración angular constante, no se les olviden. Guárdenme esas 4 ecuaciones, miren. 1, 2, 3, 4, que las vamos a usar cada vez que nos encontremos con aceleraciones angulares constantes. ¿Ok? Perfecto. Veamos una relación entre la cinemática lineal y la angular, ya que nos estamos refiriendo a esas mismas ideas o esas mismas relaciones analógicas entre una u otros movimientos. Dice que la rapidez lineal es la rotación de un cuerpo rígido. Cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, todas sus partículas se mueven en una trayectoria circular, ya lo vimos nosotros. Miren, todas las partículas que forman el cuerpo están moviendo de manera circular. El círculo se encuentra en un plano perpendicular al eje y está centrado en este último. Miren, como lo habíamos dicho nosotros. Lo centramos ahí. La rapidez de una partícula es directamente proporcional a la velocidad angular del cuerpo. Cuanto más rápidamente gira el cuerpo, jóvenes, cuanto más rápido se está moviendo, omega, mayor es la rapidez de cada partícula. ¿Ves lo que es interesante? En la figura, que vamos a ver ya a continuación, el punto P está en una distancia constante R del eje de rotación, así que se mueve en un círculo de radio R. En cualquier instante el ángulo θ en radianes y la longitud del arco S están relacionadas por la siguiente relación que ya vimos nosotros. ¿Se acuerdan? Esta fue la que nosotros presentamos. La relación entre S y R. Y se relaciona a través del ángulo θ. Entonces S es igual a R veces θ. Dice que si derivamos, jóvenes, cada uno de estos con respecto al tiempo, en este caso S y R, perdón, y θ, no es, porque el radio no cambia, tenemos un d de S en d de t y un d de θ en d de t. Miren, y R sale como constante porque R va a ser igual, es el mismo radio, en cualquier parte del círculo R va a ser lo mismo. Ojo, si estamos tomando las partículas desde el centro, ¿verdad? Si no, pues tenemos diferentes valores de R y diferentes secciones de segmento. Dice que al derivar con respecto al tiempo, observa que R es constante para una partícula específica. Por eso decimos que para una partícula específica. Miren, si por ejemplo yo tomo, jóvenes, una partícula esta, R va a ser el mismo, no importa hacia dónde esté rotando o cuánto sea rotado. Miren, R va a ser el mismo para esa partícula. Estamos estudiando solo esa partícula. Puede ser que otra partícula tenga otro radio, sí, claro, pero eso ya es otra partícula. Estamos analizando una partícula cada partícula por separada. Y se toma el valor absoluto de ambos lados. Miren, entonces decimos que el diferencial de ds en ddt, que es el diferencial de sección de segmento circular, es igual a r de dθ en ddt. Entonces, jóvenes, ahora decimos que ese valor primero de la izquierda, de ds en ddt, es el valor absoluto de la tasa de cambio de la longitud de arco, que es igual a la rapidez lineal instantánea v de la partícula. En esta analogía, jóvenes, donde e de θ en ddt es el valor absoluto de la razón de cambio del ángulo, que es la rapidez angular, que eso es omega, jóvenes. Ya se dieron cuenta que esto es omega, ¿no? ¿Verdad que sí? Ya se dieron cuenta que esto es omega. Y como está en valor absoluto, es en magnitud, miren. Pero ¿qué es la distancia de ds en ddt? Esto es como que tenga la derivada de x en dt, miren. Eso que nos da, jóvenes, velocidad de x. Pero en este caso ds en ddt nos da una velocidad general. Entonces es ds en ddt, jóvenes, nos da una velocidad v cualquiera. Ya que es igual a esa velocidad v, miren, acabamos de hacerlo aquí nosotros. Miren. Velocidad v, este lado de la izquierda es igual a r. ¿Por quién? Por omega. Miren, entonces tenemos una relación que la que les había prometido nos relaciona o la velocidad angular con la velocidad lineal. Miren. Relación entre la rapidez lineal y angular. Y obtenemos que entonces, que me anoten esta ecuación, va a ser muy útil, que la velocidad lineal de una partícula es igual a radio por la velocidad angular de esa partícula. Y como el radio va cambiando, depende del tipo de partícula. Omega no cambia, recuerdan que omega es constante, pero R sí puede variar, porque R es diferente para cada partícula. Me guardan esto por ahí, jóvenes. Ok, aquí está lo que nos hacíamos referencia, miren. Tenemos el cuerpo, este cuerpo aquí que no es un cuerpo uniforme. Tenemos un radio de OP. Este se mueve a una velocidad, miren, tangencial. Esa velocidad que nosotros acabamos de encontrar aquí es una velocidad tangencial, jóvenes, de la partícula,
que estamos tomando del cuerpo rígido, y este segmento circular S, jóvenes, es R veces teta. Ahora, ya nos dimos cuenta que si llevamos esa posición con respecto al tiempo, R permanece constante y D de teta con respecto al tiempo, obtengo que la velocidad tangencial que va a tener esta partícula si la soltáramos en este instante es igual a R veces omega. ¿Ok? Entonces pasamos o relacionamos una velocidad lineal de una partícula que se está moviendo de manera circular con R omega. Alguien me dirá, bueno profesor, ¿y por qué estoy relacionando una velocidad lineal si se está moviendo de manera circular? ¿Qué pasaría si nosotros, o algo extraño sucediera, si nosotros tenemos un objeto que está girando y en algún momento se desprende? El objeto, jóvenes, no va a seguir girando una vez que se desprenda de su punto fijo. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes agarraran una cuerda, jóvenes, con algún objeto pesado amarrado en unos extremos. Imaginémonos una piedra. O si tienen ustedes un juego de llaves, jóvenes, con una cadenita larga. O alguien ha jugado, alguien empieza a darle vueltas. ¿Ok? Tomando su mano aquí en el punto donde la agarra con el punto fijo. Si ustedes empiezan a hacer a girar, jóvenes, ustedes se dan cuenta que las llaves o el objeto o la piedra está girando de manera circular. Pero si por eso si ustedes se les soltara de su mano, jóvenes, se soltara el punto fijo de donde ustedes lo tienen, esta llave no, o esta piedra no se va a ir, no va a seguir girando, sino que va a salir como que fuese, mire. Se va a ir de manera derecha, se va a ir de manera lineal. Como quien lanza un objeto de manera lineal. ¿Qué pasa? Pasamos de una velocidad rotacional a una velocidad lineal del sistema. Por eso cada punto, jóvenes, en el círculo tiene su propia, miren, velocidad tangente. Que si se saliera de nosotros en ese instante, soltáramos de aquí, automáticamente saldría en línea recta. Ya sea, ojo, en línea recta de manera tangente a ese punto, porque puede ser que la soltamos desde acá, va a salir hacia arriba, miren. Si la soltamos por acá, va a salir de esta forma, pero vamos a verla en forma lineal. No vamos a ver que va haciendo este giro circular, no. Vamos a ver que sale en forma lineal. Si hacen ese experimento, jóvenes, si quieren hacer la prueba con unas llaves o algo que tengan atado a un extremo, traten de hacerlo en un lugar donde no vayan a hacer un desastre, por favor. Porque si eso sale, va a salir disparado con un proyectil y les puede quebrar algo. Bueno, proyectil no. Va a salir disparado como una bala, mejor dicho, en línea recta, y pueden quebrar algo ahí o después van a tener problemas. Entonces, si lo van a hacer, porque es válido que lo hagan, váyanse al patio en un lugar abierto y que no vayan a perder las llaves tampoco o lo que van a hacer. Tengan mucho cuidado de no dañar algo por ahí. Traten de que no sea algo que pueda causar tanto daño, como por ejemplo un borrador amarrado a un cordón, por ejemplo. ¿Ok? Incluso lo pueden grabar para ver qué movimientos va a tener eso. Alguien que le esté grabando para que podamos tener una charla muy interesante con respecto a eso. Entonces ahí básicamente se van a dar cuenta que hay una relación entre el movimiento, entre la velocidad lineal y la velocidad angular del sistema. ¿Ok? Eso lo muestra en la figura. Al igual también tenemos la aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido. Sin embargo, la rotación lineal, jóvenes, y la rotación angular no es tan sencillo relacionarlas. Porque en un sistema que está girando hay dos tipos de aceleraciones, jóvenes. ¿Ok? No hay una A. Bueno, sí hay una única A, pero una única A que se relaciona a través de Pitágoras. Existe una aceleración tangente, miren, jóvenes, y una aceleración que va dirigida hacia el centro, que es la que permite que el objeto esté girando. Se llama aceleración radial o aceleración centrípeta o centrífuga también. Miren. Y esa aceleración tangencial, jóvenes, y esa aceleración radial, combinadas, jóvenes, nos forman la aceleración A del sistema, pero no las puedo sumar así nomás. Porque esto es como que jóvenes, una en el eje X y una en el eje Y, ¿se acuerdan? No puedo sumar dos direcciones que van en diferentes ejes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo sumo a través de Pitágoras. Aceleración tangencial al cuadrado más aceleración radial al cuadrado. Ahí sí, le saco la raíz, ya tengo la aceleración del sistema general. Miren, esta A que está aquí, miren. Este es el vector A. Entonces, antes de ver todo eso, definamos o podemos representar, dice, la aceleración de una partícula que se mueve en un círculo en términos de su componente centrípeta y tangencial, conocidas como aceleración radial y aceleración tangencial. Las componentes tangenciales de la aceleración a tangente o componente paralela a la velocidad instantánea actúa cambiando la magnitud de la velocidad de la partícula, su rapidez
y es igual a la tasa de cambio de la rapidez. Una de esas ya la vimos, jóvenes, en la segunda unidad, si mal no recuerdo. Por ahí hicimos una introducción. Aquí, jóvenes, me doy cuenta que cuando un objeto está en movimiento rotacional, un cuerpo puede ser rígido o puede ser un cuerpo cualquiera también, una partícula incluso. Me doy cuenta, chicos, de que tiene dos tipos de aceleraciones. Bueno, hay una única aceleración A, pero esta se divide en dos. En una que es tangencial, que podríamos representar, bueno, vamos a decir una perpendicular al centro de apoyo, y otra paralela, otra que va en la misma línea de acción de OP, paralela a esa línea de acción. Entonces tenemos dos aceleraciones, una radial y una tangencial. Ahora tenemos que encontrar cuánto vale esa tangencial y cuánto vale esa radial en términos de las componentes de alfa y de omega, que es lo que nos interesa a nosotros. Aquí ya están dadas, miren, ya las mencionan, pero nosotros no las hemos deducido todavía. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces dice que si agarramos la ecuación que habíamos deducido anteriormente, esta, velocidad igual a R omega, y la derivamos, jóvenes, con respecto al tiempo, obtenemos entonces que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, miren, derivada de v con respecto al tiempo, eso nos va a dar, jóvenes, R es constante, ¿se acuerdan? R no va a cambiar. Es la derivada de omega con respecto al tiempo. ¿Y quién es R? Es R. ¿Quién es la derivada de omega con respecto al tiempo? Bueno, ya lo habíamos dicho. La derivada de R, de omega, perdón, con respecto al tiempo, es alfa, miren, aquí está. Por lo tanto, puedo reescribir esa función y decir que esto es R por alfa, perdón. Alfa, puse omega. Es la derivada de omega con respecto al tiempo, eso me da alfa. Pero ¿quién es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, jóvenes? Eso en la parte lineal, eso es la aceleración, jóvenes. Esto es A. Miren, esto es A. Entonces, y en este caso, no es cualquiera, es el A tangencial, miren. ¿Ok? ¿Quién es el A tangencial? Este que está aquí, miren. ¿Ya se dieron cuenta? R por alfa, miren, ya nos salió derivando eso. Entonces, jóvenes, escriban esta ecuación, que la aceleración tangencial, si quieren de un solo, pues escribanlo acá, es igual a R por alfa, miren. ¿Ok? En un punto en rotación. Esta componente de aceleración de una partícula siempre es tangente a la trayectoria circular de la partícula. Esta es la diferencia entre la velocidad y la aceleración, es que la aceleración tiene dos componentes. La velocidad lineal, jóvenes, es verdaderamente esta. Miren. Hasta voy a borrar este montón de cosas que están por aquí. Y entonces solamente aparece esa. Entonces esto se acelera, jóvenes, de manera radial y tangencial. Y la radial es importante, jóvenes. Las dos, ¿verdad? Pero la radial es bien importante porque esa es la que permite ese movimiento de centrifugado, incluso de las lavadoras, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, de cómo se aplica, ¿verdad? Cómo eso no permite que el sistema todo se dirige hacia el centro. Pues. Es como que todo estuviera dirigido hacia el centro del eje de rotación. Y es que esta componente de aceleración de una partícula siempre es tangente a la trayectoria circular de la partícula. La cantidad alfa d de omega en d de t de la ecuación anterior es la tasa de cambio de la rapidez angular. No es no es la misma que alfa z d de omega d de t, que es la tasa de cambio de velocidad angular. Volvemos a tener la misma discusión básicamente entre que es diferente, que es distinto hablar de velocidad y hablar de rapidez. Básicamente eso es lo que dice esto. Ok. No detengamos mucho en esos detalles. Igual son cosas que vamos a ir observando a medida que vayamos avanzando en los problemas. Dice que la componente de la aceleración de la partícula que está dirigida hacia el eje de rotación es la componente centrípeta de la aceleración. Ahora vamos a buscar la otra componente, la aceleración radial. Esta está asociada con el cambio de dirección de la velocidad de la partícula. Llega una ecuación, jóvenes, ya en la sección 3.4, que ya vimos en la primera unidad, se dedujo la relación esta. Y si ya habíamos dicho que la aceleración radial, por ahí yo sé que está en uno de los videos, era igual a la velocidad al cuadrado entre r. Les dije que la íbamos a retomar hasta ahora. Esa aceleración radial, jóvenes, que ya vimos nosotros, podemos expresarla en términos de omega. Ok, usando la ecuación de donde la velocidad es igual a R omega. Otra vez partimos de R omega, mire. ¿Qué sucede? Jóvenes,
que la aceleración radial es igual a b cuadrado entre r. Pero, ¿quién es b cuadrado, jóvenes? Perdón, ¿quién es b? R por omega. Si sustituimos este r por omega aquí, obtenemos esto, miren, que esto quedaría omega al cuadrado, perdón, r cuadrado por omega al cuadrado entre r. Pero este r cancela un r de arriba, entonces queda nada más el producto de r por omega cuadrado, o omega cuadrado por r. Entonces, jóvenes, me copian esto. La aceleración radial, bueno, de las dos maneras, de hecho las dos maneras nos van a servir. La aceleración radial las puedo escribir como la velocidad al cuadrado entre r o la velocidad angular por r, miren. Esto ya tengo las dos, tanto la aceleración radial como la tangencial, miren, jóvenes. ¿Qué sucede? Que si yo quiero encontrar la aceleración a del sistema, lo que tengo, no puedo sumarlas directamente. Yo sé que la aceleración a, jóvenes, vectorialmente, es igual a la aceleración tangencial, vectorialmente hablando, más la aceleración radial, vectorialmente hablando. Pero yo sé que no puedo sumar estas dos así como que fueran cantidades iguales. Si esto vale 10 metros por segundo cuadrado y esto vale 15 metros por segundo cuadrado, no puedo decir que eso es 25. No, porque acabamos de decir que son vectores que están en diferentes ejes. Por lo tanto, para hacer esa unión, jóvenes, necesitamos recurrir a lo que es Pitágoras. Decimos que la aceleración, o la magnitud de la aceleración es igual a la raíz de a tangencial al cuadrado más a radial al cuadrado, jóvenes. Así de simple. Me lo guardan esta ecuación también, jóvenes. ¿Ok? Si quieren contar. Puede ser que en algún momento solo me pidan la radial o la tangencial. No hay ningún problema. Pero igual estamos con esas mismas ideas. Por favor, me guardan también esas ecuaciones. Para seguir dando un poquito, también hablando un poquito de esto, vamos a hablar de cosas que son correctas e incorrectas a través de este esquema. Por ejemplo, nosotros sabemos que pi tercios radianes es igual a 60 grados. Eso es cierto. Si yo paso radianes a grados, me voy a dar cuenta de que pi tercios equivale a 60 grados. ¿Ok? Dice que en cualquier ecuación que relacione cantidades lineales con cantidades angulares, los ángulos se deben expresar en radianes. No hay manera, jóvenes. Si yo voy a relacionar cantidades lineales con angulares, al final nuestro resultado debe ser radianes. Por ejemplo, sería correcto, entonces, en vez de escribir, en vez de poner, se voy a utilizar R, que es una cantidad lineal, necesito entonces multiplicarla por una cantidad en radianes. No puedo usar el 60. Nunca en grados ni en revoluciones, miren. Si quiero encontrar ese, no puedo poner 60 por R, no me va a dar. Necesito poner ese 60 en radianes, que en este caso sería pi tercios por R. Muchas de esas cosas, jóvenes, muchos de estos conceptos de radianes, grados, ángulos y todo eso, seguramente lo vieron en algún curso de matemática. Igual vamos a seguirlos trabajando por si se les ha olvidado algo. ¿Ok? Esto es para que analizáramos qué es correcto y qué es incorrecto. Lo anotan por ahí, jóvenes. ¿Ok? Correcto, trabajar en radianes. Cuando trabajo con cantidades lineales. Incorrecto es usar los grados para encontrar cantidades lineales. O cuando estemos usando cantidades lineales. ¿Podemos convertir radianes a grados? Sí, perfectamente. O grados a radianes también. ¿Y cuándo vamos a usar grados? ¿Cuándo vamos a usar radianes? También es importante tener cuidado. Porque tenemos identidades trigonométricas como el seno, coseno, tangente. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros, jóvenes, podemos usar para el seno, coseno o cualquiera de esos valores, ya sea grados o radianes. Sin embargo, hay momentos para utilizarlos de acuerdo a lo que estemos trabajando. ¿Ok? Ahí vamos a irlo viendo de a poco si nos toca hacerlo. Veamos, jóvenes, lo que es la energía en el movimiento de rotación. Al igual que vimos la energía, jóvenes, cinética, que aquí vamos a recordarla, que también vimos en tipos de energía potencial, también hay energía de este tipo en rotación, en movimiento de rotación. Un cuerpo rígido, dice en rotación, es una masa en movimiento. Todo el cuerpo está rotando. Así que tiene energía cinética. Ojo, pero no es una energía cinética de traslación. Como aquella que caer igual a un medio, ¿se acuerdan? Caer igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Sí nos va a servir esta relación, ¿verdad? Pero esta energía cinética, jóvenes, de rotación es un tanto diferente en su forma final. Dice que como veremos, podemos expresar energía cinética en términos de rapidez angular del cuerpo y una nueva cantidad, llamada momento de inercia, que depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye. Dice que visualicemos un cuerpo formado por un gran número de partículas. Imaginemos un cuerpo cualquiera
y que está formado por varias partículas, que como ocurre, nosotros estamos formados por un montón de partículas. Y cada partícula, jóvenes, tiene una masa M1, otro una masa M2 y así sucesivamente. Y obviamente cada partícula está ubicada desde un punto en particular, una referencia a un radio R1, R2, aquí decimos radio, pero son distancias. Miren, entonces identificamos las partículas con un subíndice I. Y la masa de la iésima partícula es MI. Y su distancia con respecto a rotación es RI, que es la partícula, que las partículas no tienen que estar todas en el mismo plano. Así que especificaremos que RI es la distancia perpendicular de la iésima partícula al eje. Cuando usamos el término iésimo, jóvenes, nos estamos refiriendo a que hay muchas cantidades o muchas partículas con diferentes masas en este caso, o con diferentes o a diferentes distancias también del sistema. Hay que ser muy cuidadosos. Vamos a ver a qué nos referimos a eso. Dice que cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, la rapidez PI de la iésima partícula está dada por la ecuación que nosotros ya vimos. Miren, V es igual a R omega. Velocidad es igual a R por omega. Donde la velocidad I es igual a RI por omega. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad, jóvenes? Que hablábamos de la velocidad de la iésima partícula que está a una posición R, iésima posición, por una velocidad omega. Aquí alguien dirá, ¿y por qué no omega a la iésima? Porque omega es constante, ya lo hemos definido, eso quedó definido. Omega es constante para todas las partículas sin importar qué es lo que pasa, pero V, la velocidad lineal, no es constante. ¿Por qué? Porque R puede estar cambiando. Donde omega es la rapidez angular del cuerpo y diferentes partículas tienen distintos valores de R, pero omega es igual para todas, lo que acabo de decir, mira. De otra forma el cuerpo no sería rígido. Miren qué interesante. Estamos hablando de cuerpos rígidos, no se les olvide. La energía cinética de la iésima partícula se expresa de la siguiente manera. Estos jóvenes es K. K sub I podemos decir. Que es igual a un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Pero BI, jóvenes, la podemos cambiar por RI omega para pasar de la lineal a la angular. Nos estamos dando cuenta que eso es igual a un medio de MI por, ¿quién es BI, jóvenes? RI por omega. Y como está al cuadrado sería RI al cuadrado por omega cuadrado. Mire qué interesante. Aquí me está apareciendo una nueva relación. Siempre de energía cinética, pero en este caso ya estoy metiendo energía cinética rotacional. ¿Ok? Incluso algunos libros ya pueden usar KR rotacional, y otros a la anterior a esta, que nosotros ya conocíamos, le llaman el K traslacional. Miren, energía cinética traslacional y energía cinética rotacional. Ojo, vamos a acomodar un poquito esa ecuación. Dice que la energía cinética total del cuerpo es la suma de la energía cinética de todas las partículas. ¿Y cuáles son todas las energía cinética de todas las partículas? Estas, miren. La 1, la 2, la 3, las 4, partiendo de esta relación, de la relación esta que encerré aquí, miren, joven. Un medio de la masa 1 por R1 al cuadrado veces omega cuadrado, más un medio de la masa 2 por R2 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces el K total de un cuerpo rígido, jóvenes, es la suma de todas esas energías cinéticas rotacionales, que al final es la sumatoria de un medio de todas las masas MI y RI al cuadrado por omega. Pero si ustedes se dan cuenta, jóvenes, tanto el 1 medio como el omega cuadrado son constantes. Por lo tanto, es un factor que puedo sacarlos de la expresión y dejar entre paréntesis todo lo demás. Miren, si ustedes se fijan, todas estas expresiones, todas, miren, tienen un medio y tienen a omega al mismo valor de omega cuadrado. Lo mismo va a pasar para la 3, la 4, la 5. Por lo tanto, yo puedo decir que K es igual a un medio, lo saco de factor común. Pude haber sacado aquí el omega cuadrado como me lo indicaron aquí, ¿verdad? Pero también lo puedo dejar separado aquí. Y solamente me doy cuenta que lo que está dentro del paréntesis, jóvenes, es lo único que va variando. Tanto la masa de cada partícula como la distancia R de la partícula al punto que he seleccionado. Entonces la única sumatoria que me queda es lo que está dentro. Miren. Y este nuevo factor, jóvenes, es lo que a mí me interesa. Bueno, todo me interesa. Pero este nuevo factor es algo en particular. Dice que la cantidad entre paréntesis que se obtiene multiplicando la masa de cada partícula por el cuadrado de su distancia al eje de rotación y sumando los productos se denota con una letra I mayúscula. Y esa letra I mayúscula, jóvenes, es el momento de inercia de un cuerpo para este eje de rotación. Para un cuerpo que está rotando, jóvenes. Ya vamos a ver varios momentos de inercia para diferentes cuerpos que pueden estar rotando. Puede variar la rotación. Puede ser con respecto a un punto al centro, con respecto al centro de masa, o con respecto a un eje en particular.
Aquí, jóvenes, entonces solo tomamos la parte del centro, miren. Solo tomamos esto. ¿Ok? Solo tomamos eso. Nos olvidamos del 1/2 de omega cuadrado. O solo tomamos esto que acabo de encerrar. Nos olvidamos siempre de omega cuadrado. Y eso se conoce como momento de inercia ahí. Que si un cuerpo, jóvenes, no es homogéneo, el momento de inercia sería la suma de cada masa de cada partícula multiplicada por la distancia RI al cuadrado de cada partícula. Miren. Y al final tengo la sumatoria. Que acabo de agarrar solamente lo que está en paréntesis. Miren. Y eso se conoce como el momento de inercia. Ojo, la palabra momento significa que ahí depende de la distribución espacial de la masa del cuerpo. Nada tiene que ver con un momento que vimos nosotros anteriormente como momento de tiempo o como el momento lineal. Ojo, son otros términos. Para un cuerpo con un eje de rotación dado y una masa total determinada. Quiero, jóvenes, que me copien esta ecuación, ¿ok? Del momento de inercia de un cuerpo. Después vamos a darnos cuenta que hay momentos de inercia ya establecidos, ¿ok? Y se dan cuenta que el momento de inercia, jóvenes, tiene que ver con la masa y con la distancia que tiene con respecto a un punto en particular. A veces por eso utilizamos bastante lo que dice la inercia. ¿Se han escuchado el término de inercia? Cuando hablan dice, ve, por pura inercia se dejó ir. Es que lo golpeó por pura inercia. La inercia de cierto evento hizo que pasara eso. Cuando hablamos de la inercia, que algo lo provocó, estamos pensando básicamente en la masa, en que fue seguramente más masivo. Por eso ahí viene el término inercia, ¿verdad? Del sistema. Entonces, jóvenes, en un cuerpo rígido, la distancia RI son constantes también. E I es independiente de cómo gira el cuerpo en torno al eje dado. Jóvenes, I siempre va a ser positivo. El momento de inercia de un cuerpo siempre va a ser positivo. Cuidado, me van a poner momentos de inercia negativo. Y las unidades son kilogramos, porque son masa, miren. Masa por unidades de longitud al cuadrado, miren. En este caso sería metros cuadrados. Entonces, jóvenes, entonces cambiamos en la ecuación general de K, miren, está acá, cambiamos este MRI por I. Miren. Entonces, en términos del momento de inercia, la energía cinética total del cuerpo está dada por la siguiente ecuación. Entonces, K, jóvenes, la energía cinética de rotación de un cuerpo es K igual a 1/2 del momento de inercia del cuerpo, que tendría que ver qué cuerpo es. Si es un cuerpo que no es un cuerpo, una figura geométrica, puede ser que sea algo así, medio rara. Entonces tengo que hacer la suma de todas las masas por su RI, miren, y eso encuentro al I total. Pero de manera general, el K rotacional de un cuerpo rígido es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y esta es la nueva ecuación para el K rotacional, de un cuerpo rígido. Por ahí me la dejan guardada, que la vamos a utilizar bastante también. La energía cinética dada por esta ecuación no es una nueva forma de energía. Miren qué interesante, no es algo nuevo, jóvenes, como energía. Es simplemente la suma de la energía cinética de las partículas individuales que forman el cuerpo rígido. Como se dieron cuenta, jóvenes, esa relación vino de esto, de las energías cinéticas de traslación de los cuerpos. El problema es que en este caso cada partícula, aunque se está trasladando, lo hace de manera circular. Entonces, jóvenes, esto no es una nueva energía realmente, pero es una forma de escribirlo para cuerpos rígidos en rotación. Al usar esta ecuación dice omega debe medirse en radianes por segundo, no en revoluciones ni en grados por segundo. Bueno, eso que ha quedado claro. Para obtener K en joules, para que K lo obtengamos en joules. Recuerden que como K sigue siendo energía, la unidad para la energía en el sistema internacional es el joules. Y la razón que usamos para que esa seducción sea correcta es esta, que es RI por omega, que es velocidad. Por eso caemos a los joules. Aquí, jóvenes, tenemos un cuadro que en algún momento es bueno que lo tengan, por ahí se lo voy a compartir, de algunos momentos de inercia de algunos cuerpos que geométricamente son bien conocidos. Por ejemplo, el de una varilla delgada. Bueno, aquí tenemos desde la misma varilla delgada, pero con la misma longitud, pero que están siendo rotados a través de diferentes zonas. Por ejemplo, si yo tengo una varilla delgada, jóvenes, cuyo eje de rotación pasa por el centro de masa, miren, o por el mero centro, el momento de inercia de esa varilla es igual a 1/12 de la masa por L al cuadrado, por la longitud al cuadrado. Ahora, si esa misma varilla de longitud L, que la varilla es uniforme, está siendo rotada en uno de sus extremos, el momento de inercia es 1/3 de ml cuadrado. Ok, solo en estos dos casos puedo aplicar esto, jóvenes. Este, cuando está rotando con respecto a su centro de masa, a veces se le conoce como ICM.
centro de masa o con el centro, y esto cuando está rotando alrededor de un extremo. Una varilla uniforme de longitud L. Alguien me dirá, profesor, ¿y qué pasaría si yo pongo a girar esta varilla aquí? O aquí, o más cerca del centro, pero no en la mera orilla, sino que antes de llegar a la orilla. Sí, es válido. Sin embargo, para eso debo ocupar algo más. En ese caso vamos a hacer uso del teorema de ejes paralelos, que lo vamos a ver más adelante. Porque en ese caso el momento de inercia cambia, jóvenes. No se les olvide que estos momentos de inercia de esta tabla están directamente ubicados sobre lo que nos indica la línea en azul, mire, y sobre el tipo. Aquí tenemos una placa rectangular que el eje pasa a través del centro. Ya está probado que es un doceavo de la masa por a cuadrado por b cuadrado. Tenemos la misma tabla, pero que ahora gira en el extremo b, mire. Si girara en el extremo a, pues cambiaría, ¿verdad? Sería posiblemente igual un tercio, pero ahora sería m por b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos también para un cilindro hueco, para un cilindro sólido. Estos ambos giran alrededor del centro de masa, miren. Si ustedes se fijan, están girando alrededor del centro. También para un aro de cilindro de pared delgada. Este es cuando tiene dos radios distintos, miren, un radio interno y un radio externo. Este es cuando es tan pequeño el radio, este grosor, que lo consideramos como que fuese un tubito, básicamente. Este es un sólido. Esto puede ser también un disco sólido, no solamente un cilindro. También se asemeja a un disco sólido. Tenemos una esfera hueca y tenemos una esfera sólida. ¿Ok? Estos son algunos momentos de inercia de algunos cuerpos cuya geometría es bien conocida. Pero si un cuerpo, jóvenes, no se conoce su geometría o no está girando con respecto a los puntos que nos marcan aquí en azul, ya sea en sus extremos o en sus centros, yo debo recurrir a otra técnica, la famosa técnica del teorema de ejes paralelos, que esa arrasa con todo. Ahí la vamos a practicar, la vamos a mencionar a continuación. Aquí en esta tabla, la vamos a tener siempre a la mano, por si en algún momento ocupamos con respecto a algunos cuerpos de esto. No se les olvide, no se les olvide, estos momentos de inercia son específicos para estos tipos de figuras y que estén rotando con respecto a alguno de esos ejes en particular que son aquí directamente mencionados. Si ustedes se fijan en estos 1, 2, 3, en estos 5 últimos, todos están girando con respecto al centro. ¿Ok? Este gira con respecto al centro, igual que este, pero este gira en uno de sus extremos y este también gira en otro de sus extremos. Lo demás, jóvenes, cuidado. Utilizamos otro tipo de sistemas. Y aquí lo que les decía, de manera muy general, el teorema de ejes paralelos. Dice que hay una relación sencilla entre el momento de inercia. Jóvenes, que es que les decía, el momento de inercia cuando hacemos girar un cuerpo con respecto a su centro de masa. Por ejemplo, si a mí me dijeran que una varilla de longitud L homogénea gira alrededor de aquí, que no tengo posiblemente una distancia diferente, no es ni en el centro ni en su orilla, yo recurro al teorema de ejes paralelos. Pero siempre, jóvenes, necesito como referencia el momento de inercia con respecto al centro de masa que está girando. En este caso, si fuera una varilla uniforme, ocuparía un doceavo de ml cuadrado, que estaría aquí en esta ecuación. Pero aparte, jóvenes, necesitaría sumarle esto, donde hay que tener mucho cuidado. Entonces dice que hay una relación sencilla entre el momento de inercia de un cuerpo de masa m alrededor de un eje que pasa por un centro de masa y el momento de inercia IP. Este es el momento de inercia del teorema de ejes paralelos. Alrededor de cualquier otro eje paralelo al original. Miren qué interesante. Pero desplazado a una distancia d. D, jóvenes, es la distancia del punto pivot hacia el centro de masa del sistema que estamos trabajando. Mucho cuidado. Eso no es tan general. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Ese D, jóvenes, puede ir variando de acuerdo al tipo o a la forma geométrica del cuerpo que estemos trabajando. ¿Ok? Sin embargo, quiero que me coloquen tal como está esta ecuación. Cuando la utilicemos se van a ir dando cuenta que no es complicado utilizarla, pero hay que saberla usar, eso sí. Estas jóvenes, este teorema de ejes paralelos, sí viene, jóvenes, de esta figura. Esta es la explicación más rápida que le podemos hablar, de un cuerpo irregular, no importa cómo sea ese cuerpo. Mire, nosotros hemos seleccionado el centro de masa posiblemente acá. Es un cuerpo irregular, no está en el mero centro, hay que saberlo ubicar, jóvenes. Incluso ahí encontramos, jóvenes, ¿se acuerdan? Que nos va a servir bastante a lo que vimos en la sección anterior, que era el centro de masa de un cuerpo, ¿se acuerdan? Fue lo último, no estaba contemplado en las evaluaciones, pero sí estuvo explicado en los videos, en el video
Creo que en el último video, creo yo, de la sesión anterior, no recuerdo. Pero ahí lo vamos a necesitar. Aquí, jóvenes, nos estamos dando cuenta que tenemos el elemento de masa MI, que está aquí, miren. Sin embargo, tenemos un punto P, que es el segundo eje de rotación paralelo al que pasa por el centro de masa, miren. Que este vendría siendo el centro de masa, o el primer punto, en el plano que nos interesa, el segundo, mejor dicho. Si vemos nosotros, jóvenes, podemos tomar una distancia A y una distancia B a ese punto. Sin embargo, también tenemos una distancia Y de la masa, donde estamos buscando la masa del sistema, donde la hemos colocado, y una distancia X. Cuando hacemos esas diferencias, jóvenes, de Y y X, lo que obtenemos realmente es una relación que viene siendo un producto notable, y empezamos a trabajar con eso a través de Pitágoras y empezamos a desarrollar eso. Nos va a quedar, jóvenes, que XY menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Y esto hay que desarrollarlo, jóvenes. Ustedes le enseñaron esto en matemáticas cómo desarrollarlo. De ahí viene todo este teorema. No nos vamos a enfocar mucho en esa deducción, pero sí vamos a tomar en cuenta el detalle de la importancia del teorema de ejes paralelos cuando estemos resolviendo el problema directamente. Así que por favor, me guardan muy bien este teorema. Y para finalizar, jóvenes, de manera muy general, los cálculos de momento de inercia. Si un cuerpo rígido es una distribución continua de masa, miren, no puedo identificar un cuerpo tan sencillamente, un cuerpo muy irregular, como un cilindro o una esfera sólida, por ejemplo, no pueden representarse con unas cuantas masas puntuales. En este caso, la sumatoria de masa y distancia que define el momento de inercia se vuelve una integral. Imaginemos, mejor dicho, que dividimos el cuerpo en elementos muy pequeños de masa de dm, de modo que todos los puntos de un elemento estén prácticamente a la misma distancia perpendicular del eje de rotación. Y llamaremos siempre a R la distancia, a esta distancia, como hemos venido viendo. El momento de inercia es entonces una integral, jóvenes. Entonces diríamos que I es igual a integral de R cuadrado por el diferencial de masa. Donde este diferencial de masa, jóvenes, o sea, la masa va cambiando porque estamos tomando diferentes puntos, entonces por tanto diferentes masas. Como nosotros necesitamos agarrar todo un volumen, un sólido, un cilindro, necesitamos entonces pasar este diferencial de masa a una relación de volumen. Sabemos que ρ, jóvenes, ¿se acuerdan? Bueno, esto es algo nuevo, mejor dicho. La densidad se define como masa entre volumen. A veces se acuerdan de sus cursos allá de física del colegio o algo, o de manera general. Quiere decir que la masa, jóvenes, si mando a multiplicar el volumen, eso lo vamos a ver un poco en física 2 a lo que les toque, es R por B. Ahora, ρ es una condición que significa densidad. La densidad de un material X, un material homogéneo, es la misma, sin importar cuán grande o cuán pequeño sea, siempre y cuando sea de un material definido. Entonces, lo que va variando es la masa. Dijimos nosotros que va a haber un diferencial de masa. Por lo tanto, para compensar debe haber un diferencial, en este caso de una de estas dos variables. Como ρ es constante, el que va variando es el volumen, y tiene sentido, ¿no? Entonces, reescribimos la ecuación y ponemos esto acá, miren. ρ veces d de b. Pero ρ es constante, ρ lo puedo sacar de la integral. R cuadrado no, porque depende de eso. Y el diferencial de volumen, jóvenes, como su nombre indica, el volumen, en este caso, si estamos hablando de una esfera, de un cilindro, etcétera, está relacionada con los ejes X, Y o Z del sistema. ¿Ok? Esto lo queda de manera muy general, el momento de inercia. Nos vamos a ver algunos pequeños detalles, no nos vamos a meter tan de lleno en esto, pero sí vamos a ir fijando algunas cosas importantes con respecto a los momentos de inercia. ¿Ok? Esto hasta aquí, jóvenes. Espero que tomen sus apuntes, vayan tomando siempre las ecuaciones para que vayamos viendo cómo funciona todo esto. Les deseo que pasen un buen día. Nos veremos pronto. Éxitos, bendiciones.